sólida. ¿Qué es una solución sólida, chicos? Porque el acero, podemos decir que el acero es una solución sólida de hierro y carbono. Cuando uno funde en el otro. ¿Cuando uno qué? Perdón. Cuando un metal o un elemento funde en otro. Entonces, en lugar de tener una solución líquida, o sea, es como el sinónimo, pero en sólidos. O sea, como que los átomos de uno se mezclan con otros, se van fundiendo. Yo no diría fundiendo, porque la palabra fundiendo es cuando pasa de sólido a líquido, ya sea una solución, un metal puro funde, una mezcla de metales funde y puede Solidifican. que solidifica, pero bueno, una solución sólida es cuando tenemos un soluto y un solvente, ¿verdad? Símil, ¿qué pasa con las soluciones líquidas, no? ¿Cuál sería el soluto y el solvente en esta solución sólida de hierro y carbón? El soluto sería el carbono. Sí, Leonel, ¿querías comentarnos algo? No quería decir eso, hasta que estaba pusiste. Bueno, ¿y el solvente cuál sería, Leonel? El solvente sería el hierro. Perfecto. Más o menos, ¿qué solución sólida es la solución sólida de hierro-carbono? ¿Alguien sabe qué solución sólida es? ¿Qué tipo de solución es? ¿Recuerdan que lo vimos al puro principio de la materia? ¿Qué tipo de estructura dice? ¿Puede ser? Ah, no, si era... sí. Walter, ¿sí? ¿O La solución Rebeca? intersticial. Una solución intersticial. Muy bien. ¿Qué significa que sea una solución intersticial? Para los que no se acuerdan, ¿qué significa eso? Que ocupaba el espacio que queda libre. ¿En O sea, dónde? yo siempre lo pienso como el dado. O sea, si Bueno, tengo el dado ¿qué con es el el número dado? 4, o sea, si tengo el número 4 en el dado, es como si ocupara el espacio del centro. O sea, se mete. No Bueno, es que perfecto. desplaza a un átomo, sino que se mete en un lugarcito. Bueno, perfecto. ¿Y el dado qué sería? La estructura. La red eh, cristalina, ¿verdad? Eso, la red cristalina. Eso. Es, muy bien, porque estructura puede ser la estructura química o puede ser la red cristalina, ¿verdad? Teníamos una red cristalina que en este caso era una red cristalina de hierro, ¿verdad? Que sería el solvente, y el carbono, que es muy chiquitito en términos de radioatómico, comparación del hierro, puede entrar en los espacios vacíos de esta red cristalina del dado, como decía Rebeca, que cada uno de esos vértices del dado, cada uno de esos nódulos va a ser un átomo de hierro, ¿verdad? En el caso del hierro, por ejemplo, a baja temperatura, teníamos una estructura cristalina BCC, vamos a tener una estructura BCC, o sea, cúbica centrada en el cuerpo, y entonces en esos espacios vacíos va a entrar el carbono, ¿sí? Y entonces, como decía Walter, es una solución sólida intersticial, ¿sí? Donde el solvente va a ser el hierro, el soluto va a ser el carbono. Dependiendo la composición química del carbono, o sea, dependiendo el porcentaje de carbono que tenemos en nuestro acero, vamos a tener una clase de acero y vamos a tener ciertas propiedades mecánicas que que van a estar relacionadas íntimamente con la microestructura que se obtuvo precisamente de ese acero gracias a la composición química y al diagrama de fases que vamos a estudiar. ¿Por qué es tan importante el acero y estudiar el acero? Porque el acero es uno de los materiales más utilizados en la industria, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un material que tiene una versatilidad muy interesante, ¿sí? Por ejemplo, si podemos estudiar el acero en términos de tratamientos térmicos, vamos a ver cuando lo estudiemos que tiene una cantidad de tratamientos térmicos que podemos trabajar en los aceros y que esos tratamientos térmicos nos van
a reflejar directamente comportamientos o propiedades mecánicas en nuestros materiales finales, que son muy interesantes, hay muchísima versatilidad, vamos a poder trabajarlos en frío también. Entonces, toda esa posibilidad de trabajo que nos da el acero es lo que hace que sea tan útil tan necesario en la industria. ¿Listo? Bueno, el acero es una aleación de hierro-carbono, una solución sólida, donde el intervalo está teóricamente y prácticamente desde el 0.08% de carbono hasta 1.76 en algunos diagramas, otros diagramas llegan hasta 2.11% de carbono. ¿Por qué difieren estos valores? En función de los diagramas que estudiemos, porque todos estos diagramas son experimentales, entonces obviamente vamos a tener cierto rango de error entre un valor y otro de las experiencias que se hacen. Pero, o sea, lo importante es entender cada uno de estos puntos cuando veamos el diagrama, ¿sí? Es este. Bueno, el diagrama hierro-carbono además es un diagrama que se diferencia un poco de los diagramas que nosotros ya hemos estado viendo y que hemos estado estudiando y que de hecho hemos estado estudiando para poder hacer que este diagrama sea un poquito más manejable para ustedes. Entonces, ¿qué tenemos? En el diagrama hierro-carbono vamos a tener que en uno de los ejes o una de las de las, ay, se me fue, de las rectas, se me fue la palabra, vamos a tener el hierro puro, ¿sí? O sea, aquí vamos a tener la temperatura y acá la composición. Sí, Fer, ¿me ayudas? En los ejes. En los ejes, ¿verdad? Sí, dije ejes, pero luego me perdí. Entonces acá tenemos el eje de hierro, o sea, una de la recta, esta significa hierro puro, 0% de carbono. Acá vamos a ir aumentando el porcentaje de carbono y vamos a llegar hasta no 100% de carbono, sino que acá vemos la primera diferencia importante con los otros diagramas que hemos estado viendo y trabajando. Acá vamos a ver que el diagrama termina en 6.7% en peso de carbono, ¿sí? ¿Por qué termina ahí? Porque aquí tenemos a 6.7% de carbono se presenta una reacción química entre el carbono y el hierro y se forma el carburo de hierro. Este carburo de hierro es un compuesto químico donde tenemos 3 átomos de hierro por un átomo de carbono, tiene una estructura sólida, cuando solidifica tiene una estructura específica de este compuesto químico, ¿sí? Solidifica de un cierto modo específico y a este carburo de hierro también se le conoce como cementita, ¿sí? El hecho de tener no un elemento puro en este eje, sino tener un compuesto químico, hace que este diagrama de equilibrio de fases binario no sea de equilibrio de fases termodinámicamente estrictamente hablando, sino que tenga a lo que llamamos equilibrio metaestable, ¿sí? La palabra metaestable está completamente ligada precisamente con el hecho de tener en este eje no un elemento puro como es en este hierro, sino el hecho de tener un compuesto químico. ¿Alguien me puede explicar qué significa la palabra metaestable? ¿O qué crees? Que en el tiempo, Sí, Facundo, que en el tiempo. espera que se formaba un eco, que en el Sí, tiempo
o sea, en un tiempo largo, digamos, ese material no se degrada o no se transforma. Precisamente que sí se puede degradar y sí se puede transformar. O sea, metaestable significa que con el tiempo, por ejemplo, yo tengo el carburo de hierro, si yo lo dejara 1000 años al carburo de hierro, Era por la velocidad, ¿no, profe? Habías dicho que sí, era como una velocidad lenta. Claro, era por ahí. claro, lo que significa es que si yo lo dejo mucho, mucho, mucho tiempo al carburo de hierro quietito, al medio ambiente, pues en teoría va a, o bueno, en la práctica también, algo del carburo de hierro se va a descomponer en carbono y en hierro, ¿sí? ¿Por qué? Porque el compuesto químico carburo de hierro no es completamente estable termodinámicamente finalmente, ¿sí? Entonces, si yo lo dejara mucho tiempo, como lo explica acá, de hecho, muy lentamente ese carburo de hierro se me va a convertir en hierro y carbono, se me va a descomponer y eso es lo que va a hacer que no tenga un diagrama completamente en equilibrio porque a este lado del eje de mi diagrama tengo un compuesto químico que estrictamente, si lo veo termodinámicamente, no está completamente estabilizado, ¿sí? Como habíamos visto en los diagramas previos, en cada punto del diagrama llegamos al equilibrio químico, ¿no? Al equilibrio termodinámico. En cambio, acá, como en ciertas partes del diagrama vamos a tener en este lado el carburo de hierro, que también se le conoce como cementita, que va a ser una palabra que vamos a estar empezando a escuchar mucho, pues precisamente es lo que va a hacer que yo le llame como un diagrama de meta estable, ¿sí? Bueno, otra de las diferencias importantes que se nos presenta en el diagrama hierro-carbono, que no lo tenemos, no lo vimos en los diagramas previos, es que el hierro es un elemento alotrópico. ¿Alguien recuerda lo que significaba alotrópico? Profe, Sí, ¿no era Walter. que en una estructura cristalina podía optar en distintas formas? Que era debido a los electrones de valencia que tenía, que podía oxidarse en varios puntos. ¿No era cuando tiene más de una estructura cristalina y ocurría, o sea, esa era como que era polimorfismo y que Muy ocurría en bien, un sólido elemental? exactamente, sí. Es cuando tenemos un compuesto químico o en este caso un elemento químico que tiene la posibilidad de cambiar su estructura cristalina cuando ya solidifica, ¿sí? Entonces tenemos un rango de temperatura en la que va a estar con una estructura cristalina típica y cuando cambió la temperatura va a ir cambiando también su estructura cristalina. ¿Listo? Entonces, esto lo que hace es que esto es muy importante en el diagrama hierro-carbono, entender que el hierro cambia alotrópicamente y vamos a estudiarlo. Entonces, la curva de enfriamiento, ¿recuerdan cuando vimos curvas de enfriamiento? ¿Qué pasaba? Teníamos allá bien arriba, si yo tengo un crisol con solo hierro puro, si estoy por encima del punto de fusión, que en el caso del hierro puro era 1539, como me lo indica la curva de enfriamiento, del punto A al punto B, tengo todo mi cristal como líquido, ¿sí? Luego, del punto B al punto C, esta es la curva de enfriamiento, o sea, temperatura versus tiempo. En ese rango de tiempo, la temperatura no va a fluctuar porque esa era la Q latente de solidificación de mi hierro puro, que al ser una sustancia pura tiene un solo punto de fusión, en este caso 1539 grados Celsius. ¿Sí?
Y esa sería la primera transformación que vamos a ver en mi material. Luego lo que pasaba era que la primera solidificación que lográbamos en el hierro es un sólido que se le conoce como sólido delta, que está acá abajo en esta tablita, que es una estructura cristalina BCC. ¿Qué significa que sea BCC? Es cúbica centrada en el cuerpo, ¿no? Por sus siglas en inglés. ¿Qué más información me está dando esta tabla? Me está diciendo que ese delta que está de aquí a acá es la estructura cristalina estable desde 1539 a 1400 grados Celsius. Es una estructura BCC que tiene un parámetro de red de 2.93 angstroms. ¿Qué significa eso? Que los aristas de este dado, como dice Rebeca, la arista tiene una longitud de 2.93 angstroms, ¿sí? Y además me dice que es débilmente magnética, ¿sí? Tiene capacidades magnéticas. ¿Qué pasa? Que a 1400 grados, esta estructura delta deja de ser estable. ¿Y qué pasa? Empiezan los átomos a moverse y a cambiar su estructura cristalina y se modifica una estructura cristalina FCC. Es una estructura cristalina que se le conoce como gamma, que es estable desde 1400 aproximadamente hasta 910 grados en el hierro puro. Se le conoce como gamma o también como estructura austenítica. Esta estructura ya cambia a FCC, que es cúbica centrada en las caras, y lo que cambia también es drásticamente el parámetro de red, ¿sí? Ya ese dado, como tiene un átomo de hierro también en cada una de sus caras, en el medio de cada una de sus caras, ya no tiene una longitud de arista de 2.93, sino que cambió a 3.6 angstroms. Y además es no magnética. Luego, desde a los 910 grados, la estructura cristalina FCC, gamma o austenítica deja de ser estable y vuelve a cambiar a una estructura cristalina BCC de vuelta, ¿sí? Muy parecida a la delta de arriba. Solamente cambia un poquito su parámetro de red, que ya no tiene 2.93 Armstrong, sino que tiene 2.9. Y esa estructura cristalina es débilmente magnética. Posteriormente, a los 788 grados, se ha podido establecer que esa estructura BCC pasa a ser muy magnética y cambia un poquito su estructura su parámetro de red a 2.86 Armstrong y se le conoce como alfa, ¿sí? O ferrita también, ¿sí? Hasta temperatura ambiente, ¿sí? Entonces, vamos a tener que la estructura, la alotropía del hierro cambia desde 1539 cuando solidifica como delta, luego pasa a gamma o austenítica y luego pasa a ferrita o BCC o alfa, ¿sí? Una estructura BCC. ¿Por qué es tan importante entender esto? ¿Y por qué es tan importante detallar cómo cambia la estructura cristalina del hierro? ¿Por qué creen ustedes que es tan importante esto cuando vemos soluciones sólidas? Profe, ¿puede ser por el espacio que queda entre las moléculas de hierro para que pueda moverse el carbono justamente acá? Muy bien, perfecto, Walter, perfecto, perfecto, muy bien. Esa es lo más importante. El hecho de cambiar la estructura cristalina en el hierro hace que también cambien los espacios vacíos en esta estructura cristalina
y es directamente una variable que va a afectar en la composición química que va a poder soportar esta estructura cristalina intersticialmente de carbono, ¿no? O sea, si tengo más espacios vacíos, eso significa que más carbono me puede entrar en esa estructura. Si dejo de tener esos espacios vacíos, pues el carbono ya no puede entrar, ¿sí? Y eso se va a ver reflejado directamente en el diagrama hierro-carbono. Entonces, acá les muestro precisamente que la solución sólida hierro-carbono que se presenta, al ser una solución sólida intersticial, depende drásticamente de la alotropía y del volumen sin ocupar que tiene cada una de estas estructuras. Y entonces acá les hago énfasis en lo que vimos en una de las primeras clases, que fue el factor de empaquetamiento en función de la estructura cristalina, si era BCC, FCC y demás, y además del parámetro de red, ¿sí? El parámetro de red también va a ser muy importante. En este caso, por ejemplo, vemos que la ferrita, que sería la que está desde temperatura ambiente hasta 910 grados prácticamente, porque alfa y beta son prácticamente la misma estructura cristalina, pues tiene la posibilidad de tener una solubilidad de carbono muy pequeña. Es decir, que a temperatura ambiente el hierro solo va a ser capaz de tener hasta 0.05% de carbono en su estructura cristalina, de modo intersticial. Es decir, que es prácticamente hierro puro, ¿sí? Va a tener muy poquito de carbono intersticialmente. En cambio, cuando yo esté entre 910 grados y 1480 grados aproximadamente, la estructura gamma o austenítica, que tiene un factor de empaquetamiento de 0.74, o sea, un poquito menor que el BCC, pero tiene un parámetro de red muchísimo mayor, 3.6%, va a hacer que tenga hasta 2% de carbono, de solubilidad de carbono en su estructura cristalina. Es decir, que puede entrar hasta 2% de carbono dentro de ese espacio vacío intersticial en los espacios vacíos de la red cristalina gamma o austenítica del hierro, ¿sí? Y esto se ve reflejado directamente en el diagrama hierro-carbono. ¿Cómo? Pues acá vemos que estos cambios de delta se ven en esta zona, que no me importa tanto porque industrialmente nosotros nunca vamos a trabajar en esta zona. El que más me importa es este cambio, que es el cambio de gamma o austenita, que en el hierro puro está a 910 grados, que cambia a ferrita, ¿sí? Y que en el diagrama hierro-carbono me va a mostrar la solubilidad máxima de esa austenita que ya vimos antes, que es 2, en este diagrama me dice que es 2.11% de carbono, en otros me va a decir 2 y en otros me va a decir 1.76. El número no me importa tanto, lo que me importa entender es que ese va a ser el valor máximo de solubilidad que tiene la austenita de carbono en la austenita, ¿sí? En el hierro austenítico. Y que eso depende drásticamente precisamente de la alotropía que tiene el hierro, y gracias a que el hierro en ese rango de temperatura, desde 1400 hasta 910 grados aproximadamente en el hierro puro, y luego vamos a ver que se modifica a medida que vamos aumentando el carbono, se va a deber a, va a generar que tenga yo más carbono dentro de la estructura cristalina, y voy a tener una solución sólida homogénea, que va a ser la solución sólida austenítica, ¿sí? Y luego, cuando cambia la estructura cristalina del hierro, vamos a tener un cambio drástico de la capacidad de ese
estructura nueva, BCC, ferrita, de tener el carbono dentro de su estructura cristalina, y eso va a generar un cambio drástico en el diagrama, ¿sí? Vamos a verlo más lentamente. Entonces acá lo que les decía, ¿qué pasa? En la parte alta del diagrama, todo este campo, que acá lo vemos en esta zona, es porque en toda esta zona, a medida que tengo un poquito más porcentaje de carbono o menos porcentaje de carbono, voy a tener una solución sólida austenítica, ¿sí? Austenita. Todo esto es la estructura cristalina de FCC del hierro, que es capaz de tener hasta 2.11% de carbono, dependiendo del diagrama, ¿sí? De forma intersticial, ¿sí? ¿Qué pasa? A los 910 grados en el hierro puro y a los 727 grados en el hierro con 0.77% de carbono, va a cambiar la estructura cristalina a BCC, y ese cambio de la estructura cristalina va a hacer también que cambie drásticamente la solubilidad de carbono en mi nuevo sólido, y vamos a tener que hacer un zoom importante si queremos ver la zona donde tendríamos una solución sólida ferrítica, ¿sí? Sería la solución sólida ferrita con solamente un 0.05% de carbono aproximadamente en su estructura cristalina intersticialmente, o sea, en los huequitos de ese dado que nos decía Rebeca. ¿Listo? ¿Me siguen hasta ahí? Yo sí, ¿Entendemos qué está profe. pasando? ¿Pero te puedo ¿Entendemos qué hacer está una pasando en pregunta? el diagrama? Sí. ¿Entiende? Cuando recién mostró el primer cuadro, sí, a ver, unas filminas más atrás, una más, creo que era, donde estaban las cuatro letras, esa. ¿Por qué se usan esas dos y por qué beta y delta no son útiles? O sea, porque estudiamos esas que están en el círculo rojo porque son útiles en la industria, por eso vemos esas dos y las otras las... Realmente, en el diagrama, beta y alfa no se diferencian mucho porque son prácticamente iguales. Entonces, en el diagrama las muestran solo como una sola fase, que si hiciéramos un zoom sería esta, y se le llama ferrita porque es la que es estable a temperatura ambiente, ¿sí? Y en la industria también una reemplaza a la otra. Lo que pasa es que, claro, o sea, el beta y alfa, en términos muy, muy específicos, varían un poquitito, Ah, pero en el diagrama solamente vamos a ver el alfa y se va a considerar como el beta el mismo alfa, ¿sí? En el diagrama me perfecto. dice a 910 grados empieza la ferrita. Lo que sí cambia drásticamente, que es importante, es lo de muy magnética. O sea, la ferrita, por eso es que estrictamente en términos cristalográficos se diferencia el alfa y beta. Pero en el diagrama, como son prácticamente iguales, no se ve. O sea, y no lo muestran para no hacernos más ruido. No, no, está bien. Pero el delta sí no lo, o sea, sí se ve arriba, se ve en esta zona. Lo que pasa es que esa sí industrialmente no se va a utilizar porque no vamos a estar en esas temperaturas cuando hablemos de aceros. Perfecto. Siempre vamos a estar por acá abajo. Entonces nunca, por eso casi no lo vemos. De hecho, el diagrama hierro-carbono lo estudiamos aproximadamente de 1400 para abajo, para precisamente evitar les llaman cola de pescado, cola de tiburón, porque tiene esa forma, pero bueno, es más como teórico y realmente en la practicidad no se va a ver. Gracias, profe. Gracias. ¿Listo? Sí. Pero bueno, lo que más quiero que entendamos es por qué tenemos acá la austenita, que
en cierto momento desaparece. Y esta austenita desaparece porque deja de ser estable la solución sólida, la estructura cristalina FCC en el hierro, y por ende deja de ser estable la solución sólida que tenía hasta 2% de carbono en su estructura cristalina intersticialmente, y cambia drásticamente a la estructura BCC o ferrita, que también se le conoce como ferrita, y que la solubilidad del carbono cambia drásticamente, que es algo muy, muy importante. Profe, Sí, Nicolás. entonces, digamos, haciendo un resumen, hasta ahora lo más importante es, digamos, las fases del hierro-carbono de la austenita y de la ferrita. Y la diferencia más grande es la solubilidad que tiene del carbono una con otra y la propiedad magnética. Exactamente. Ok, La solubilidad del hierro-carbono es fundamental y es lo que nos va a hacer entender un poco también el diagrama. Igual pasan más cosas que lo vamos a seguir viendo, pero hasta ahora eso es una de las cosas que quiero que quede bien claro. profe, en el gráfico, digamos, de la solubilidad, creo que era, del hierro, en ese, eh, puede ser que solamente veo ahí 3 fases nada más, porque en el otro cuadro habían 4 letras griegas y acá solamente veo 3. Me dices austenita, alfa, austenita, ferrita y cementita. En el de al lado, digo, en el de la izquierda, en el gráfico de Acá, la izquierda, sí, sí. Veo que está eh, alfa, acá está el delta chiquitito arriba, que es el que no vamos a ver. pero no aparece en el otro gráfico. Acá, No, no, acá en el otro, está, en el de la izquierda, aquí, sí. acá este sería el cambio de delta, o sea, de C a D de 1539 a 1400 grados. Ok. 1539 a 1400 grados. Lo que pasa es que no lo vamos a estudiar porque no, industrialmente no tiene sentido. Ujú. Pero este está acá, ¿sí? A 1400 empieza la zona austenítica Sí, y a 910 grados empezaría falta beta en el claro, gráfico. eso es lo que digo yo, falta beta. Claro, beta, por eso le decía a Rebeca, el beta no se tiene en cuenta porque el beta y el alfa es prácticamente iguales. ¿Sí? ¿Vemos? Ah, pero como Entonces, estaban a temperaturas distintas pensé que iba a aparecer. claro, no lo muestran porque realmente lo muestran todo como alfa, porque no vale la Ok. pena ponerse a confundir más a la gente en función de eso. O sea, yo se Ah, los bueno. doy acá en función de que el parámetro de red es diferente, pero sería como que alfa, o sea, tomémoslo como que alfa es desde 919 hasta temperatura ambiente. Está bien. Ferrita. ¿Listo? Sí, sí. Porque cambia muy poco. Ok, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces, luego vamos a ir por partes. Entonces ya entendimos esta parte del diagrama, por qué tenemos esta zona austenítica y por qué tenemos este cambio acá abajo y por qué abajo ya no tenemos austenita, ¿no? Nunca vamos, nunca, o sea, en un diagrama hierro-carbono donde solo tenemos hierro y carbono, jamás me voy a tener austenita a temperatura ambiente. Bueno, ¿por qué? Porque no es estable a temperatura ambiente la estructura FCC austenítica. Luego tenemos esta parte del diagrama que la vimos antes. Esta parte sí se nos es conocida. ¿Qué tenemos acá? A 4.3% de carbono. Tiene pinta de un eutéutico. Muy bien, es la reacción isotérmica eutéctica reversible, ¿sí? Es el punto eutéctico de nuestro diagrama hierro-carbono. ¿Ahí qué pasa en el punto eutéctico? Pasamos de líquido a una solución sólida eutéctica, ¿no?
esa solución sólida eutéctica, en este caso, va a ser a 1148 se me genera esa reacción eutéctica, y a este lado que tenemos austenita, y a este lado que tenemos, ¿qué teníamos? Acá tenemos austenita y acá vamos a tener la Cementita. cementita, muy bien. Cementita. ¿Listo? Cementita, que es una reacción química de carburo de hierro que tiene una composición química, como es una reacción química, tiene una composición constante de 6.67% de carbono. ¿Sí? La cementita jamás va a cambiar su composición química porque es una reacción química de 3 átomos de hierro por 1 de carbono. ¿Listo? Entonces, a este lado, nuestra reacción eutéctica me va a dar una estructura, un sólido eutéctico que se le conoce como ledeburita, ¿sí? Y ese ledeburita es una mezcla eutéctica globular, es decir, que solidifica como pequeños granos, en este caso de austenita y cementita, ¿sí? Esta vamos a verla más cuando veamos fundiciones, porque las fundiciones están desde la composición de 2% a 4.3. Los aceros están hasta el 2% de carbono. Pero lo muestro ahora porque hace parte del diagrama hierro-carbono que estamos estudiando. ¿Listo? Luego tenemos otro punto importante que es el punto eutectoide. El punto eutectoide sí no lo habíamos visto antes en los otros diagramas que estudiamos nosotros. El punto eutectoide es una reacción donde pasamos de un sólido a la mezcla de dos sólidos, ¿sí? En este caso, el punto eutectoide del diagrama hierro-carbono se presenta a 0.77% de carbono. En algunos diagramas le dicen 0.8%, lo ponen en 0.8% de carbono. Y ese punto eutectoide, que es una reacción en la que pasaríamos, en este caso, de austenita, de la estructura cristalina austenita, ¿a qué? Acá abajo se genera el punto eutectoide. Si vamos a la zona de acá abajo de mi diagrama y analizamos a 0.77% de carbono, a este lado que tenemos Ferrita. ferrita y a este lado Cementita. cementita. Muy bien, entonces ese punto eutectoide lo que va a hacer es que la austenita se convierta en ferrita y cementita, ¿sí? Pero ese punto eutectoide es similar en cierto sentido al punto eutéctico. Es decir que cuando yo estoy en ese punto eutectoide a 0.77% de carbono, mi material no va a solidificar, no va a cambiar su estructura, o sea, del sólido gamma a alfa y beta, del mismo modo que cambiaría en otras partes del diagrama, ¿sí? Sino que va a cambiar como una microestructura eutectoide típica que se le conoce como perlita. Y acá es muy importante que entendamos esto, porque cuando veamos aceros vamos a entender que la perlita va a ser un microconstituyente muy importante que me va a relacionar las propiedades mecánicas de mis aceros con esa estructura perlítica. Entonces, esa estructura perlítica es
una microestructura eutectoide de hierro-carbono, conocida como perlita, que es una mezcla eutectoide de ferrita y cementita, pero no solidifica de cualquier modo, ¿sí? Bueno, no es que se solidifique porque realmente pasa de un sólido a otro. No cambia el sólido de cualquier modo, sino que va cambiando con una estructura laminar, ¿sí? Entonces, cuando yo veo en el microscopio esa estructura, por eso le llamo microestructura y por eso le puedo llamar microconstituyente a la perlita, porque la puedo diferenciar en el microscopio con otra ferrita y otra cementita que solidificó de diferente modo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la veo como si fuera casi una huella dactilar, ¿sí? Esta es una micro, por ejemplo, es una foto, una metalografía donde veo un grano, por ejemplo, de perlita, ¿sí? Y vemos que se ven las láminas y se puede diferenciar claramente en el microscopio que eso solidificó como perlita. ¿Listo? ¿Me siguen? Este es un nuevo punto que nunca habíamos visto en otros diagramas, pero va a ser muy, muy importante para nosotros en el análisis de aceros. ¿Listo? Entonces, entender que existe ese punto eutectoide es fundamental para nosotros. ¿Qué va a pasar? Que es cuando la estructura austenítica que teníamos, que era FCC, por eso es tan importante entender que esto se debe a la alotropía del hierro y por eso en otros diagramas no se presenta el punto eutectoide, porque si no tenemos alotropía, generalmente no vamos a tener un punto eutectoide, ¿sí? Es de hecho, ese cambio alotrópico de FCC del hierro a BCC de ferrita, lo que hace que esa estructura austenítica deje de ser estable a 910 grados en el hierro puro y a 727 grados a 0.77% de carbono, ¿sí? Y que se me forme lo que llamamos una nueva microconstituyente, no fase. ¿Las fases cuáles son? Las que me da el diagrama de fases, que fue la que nos dijo Rebeca, ferrita y cementita. Lo que pasa es que en el punto eutectoide, esa ferrita y cementita no solidifica del mismo modo que solidifica en otras partes del diagrama, sino que solidifica como una microestructura llamada perlita, ¿sí? El profesor Crisanti, que dictaba antes con nosotros, decía que es como el sándwich de jamón y queso, ¿verdad, Fer? Es la lámina, una lámina, el queso es la ferrita y la cementita era el jamón. Sí, sí. Y si no, era el mil hojas. Una de las dos opciones para que se acuerden, básicamente. Entonces, ahí tenemos, o sea, no solidifica del mismo modo que si solidificaba como un grano primario o como un grano preutectoide, sino como un microconstituyente especial que se le llaman perlita, ¿sí? Y es las láminas de jamón y queso de ferrita y cementita. ¿Por qué es tan importante entender este microconstituyente nuevo? Porque vamos a ver luego que esa perlita tiene propiedades mecánicas diferentes a la ferrita y a la cementita por separado, ¿sí? Y por eso es tan importante entender cuando tenemos perlita, ¿sí? Lo mismo pasaba cuando hacíamos los diagramas anteriores y teníamos puntos eutécticos, sí. Entonces, repasando un poquito el diagrama, tenemos la parte líquida, ¿no? Ahí donde está la L. Sí. Después
tenemos la austenita a la izquierda. Después tenemos una fase que es, creo que es gamma más líquido, ¿puede ser? Acá tenemos, sí. O sea, acá, si tenemos todo líquido, si nos paramos acá, vamos a tener gamma, que sería la austenita, porque acá choca contra la línea de sólidos. ¿Cuál es? Claro. Sí, ¿Cuál es esa la que línea de sería sólidos? recién. Esta, ¿verdad? Sí. La isoterma eutéctica. ¿Cuál es nuestra línea de líquidos? Empecemos con la línea de líquidos. Aquí está. Y esta que está punteada, porque en el caso de la cementita le llaman descomposición química, porque es como es una reacción química, es un compuesto químico, carburo de hierro, por eso en algunos diagramas la vamos a tener punteada. Pero sería que pasamos de líquido a lo mismo, ¿verdad? A cementita. Acá tenemos abajo, lo que llamábamos, ¿qué es esta línea? la isoterma eutéctica. La isoterma eutéctica, el punto eutéctico, que está a 4.3%, que se me genera, ¿cuál estructura? ¿Recuerdan cómo se llamaba esa estructura? Globular. La vimos recién, no me acuerdo. Lebeutita o algo así. Ledeburita, muy bien, ledeburita. Recuerden que todavía no lo estructura aprendimos. es globular. Sí, son palabras que hay que ir asimilándolas a poco. ¿Cómo dijo que esa estructura es qué? Recuerden que esa estructura es globular, o sea, perdón, Sandra, en este diagrama tenemos dos estructuras muy particulares. Esta, que es una ledeburita globular, y por otro lado, la otra estructura lo otro que se forma, que es muy particular, es la perlita, que es laminar, o sea, tienen una sección donde tienen algo globular, una microestructura globular, y tienen una estructura laminar. La perlita es lo más similar a los diagramas que estuvimos viendo, ¿no? Porque cuando pasamos la isotermia eutéctica por el punto eutéctico se forma un sólido laminar, ¿o no? Ese era el ejemplo que nosotros dábamos de un sólido eutéctico, pero el sólido eutéctico y el sólido eutectoide puede solidificar como glóbulos, que en este caso justo solidifica como glóbulos, o sea, granos chiquititos, o como láminas, ¿sí? Ok. Entonces, acá justo la del hierro-carbono, la reacción eutéctica del hierro-carbono solidifica como un sólido globular conocido como ledeburita. ¿Sí? Ok. Bueno, perfecto. Entonces, sigamos haciendo el resumen. Entonces, acá a 4.3% de carbono se nos genera nuestro sólido eutéctico, que en este caso es una ledeburita, se le llama así ledeburita, tiene ese nombre, y esa ledeburita es un sólido eutéctico globular, o sea, pequeños granos ¿de qué? Pues veo mi diagrama de austenita. Y de... ¿Cómo era la otra? Cementita. Cementita. ¿Sí? Ferrita, cementita, ¿verdad? Cementita y luego, austenita. Austenita, claro. Y luego, ¿qué pasaba? Luego, esto es lo nuevo que jamás vimos antes en un diagrama previamente, es que se genera el punto eutectoide y la isoterma eutectoide, ¿sí? Esa isoterma eutectoide lo que me va a decir es que se genera esta reacción, que es que la austenita deja de ser estable, la estructura de PCC austenítica de mi hierro deja de ser estable y pasa entonces a tener dos fases. ¿Qué fases tenemos? Ferrita. Ferrita y la cementita. Ferrita y cementita, muy bien. Sí, y cementita. ¿Listo? Pero no como cualquier sólido, sino que ahí se me genera la perlita, ¿sí? Es lo mismo. Profe, ¿Cómo?
Disculpe. Es lo mismo que nos pasaba con el cuando teníamos solución sólida de alfa, cuando cambiaba solididad, se dividía. ¿Cómo así? Cuando cambiaba la solubilidad se dividía. O sea, cuando bajamos la temperatura, se empezaba, no podía mantener el sólido alfa, no podía mantener el sólido beta en su estructura, o sea, no podía Bueno, mantenerla, entonces cambiaba. Bueno, pero acá es otra cosa, lo que cambia es la estructura cristalina. ¿Sí? O sea, eso que tú dices se presenta, por ejemplo, en la austenita. Acá vemos, por ejemplo, la fase de austenita, ¿dónde tiene la máxima solubilidad la austenita? Aquí, ¿no? Sí. A 1148 en el punto eutéctico, la austenita es capaz de tener en este diagrama 2.11% de carbono. ¿Qué pasa? A medida que yo voy bajando la temperatura, esa austenita empieza a ¿qué? A perder la capacidad de tener carbono en su estructura cristalina y ahí sí se presenta lo que vos decías. Cambia la solubilidad y empieza a expulsar carbono de su estructura cristalina. Que esto lo vamos a estudiar y lo vamos a hacer en el diagrama. Cuando hagamos el diagrama hierro-carbono vamos a empezar a ver que cuando hagamos curvas de enfriamiento vamos a tener que poner un par de puntos más que lo que pusimos en los otros diagramas porque tenemos varias reacciones más. Tenemos la reacción eutéctica que se genera a 1148, vamos a tener la reacción eutectoide a 727 y eso va a generar cambios importantes en mi sólido, ¿sí? Pero entonces tenemos a 727 y 0.77% de carbono, lo que llamábamos la reacción eutectoide, que fue lo único que no habíamos visto antes, ¿sí? Esa reacción eutectoide no es que cambie la solubilidad del hierro, sino que cambia la estructura cristalina. Pasa de FCC, y sí, la FCC tiene una solubilidad de 2% de carbono a 1148, a 727 ya bajó su capacidad de tener carbono a 0.77, que justo de hecho es el punto eutectoide. Llega al punto eutectoide y esa austenita deja de ser estable como austenita, que es una estructura FCC, que tiene ciertos parámetros de red y cierta posibilidad de tener carbono en su estructura, y cambia drásticamente y se genera la reacción eutectoide, donde pasamos de austenita a ferrita y cementita. Pero no cualquier ferrita y cementita, sino a la ferrita y cementita que me genera una microestructura eutectoide conocida como perlita, que son láminas de ferrita y cementita, o sea, mis láminas de jamón y queso, ¿sí? Mis sanduchitos. ¿Listo? Estos son diagramas donde donde nos muestran en función de las diferentes zonas o campos que vamos a estar, que precisamente qué fases tendríamos, que era como el mini resumen que quería hacer Nicolás. Entonces acá arriba tenemos líquido, aquí vamos a tener austenita y líquido, acá vamos a tener austenita pura, una sola fase, aquí vamos a tener austenita y ferrita, aquí vamos a tener austenita y cementita, porque cuando hagamos el análisis vamos a ver que el cambio de solubilidad va a generar lo que ahí sí decía Leonel, que era el borde de grano de cementita en la austenita. En el punto eutéctico, isoterma eutéctica, a 727, 723, dependiendo del diagrama, se me genera lo que llamamos la perlita. Eutectoide, Sandra. Perdón, gracias. Eutectoide, vamos a tener el punto, la generación de la perlita, ¿sí? Acá en esta zona vamos a tener perlita ferrita, acá vamos a tener perlita cementita. Este es un diagrama que me habla de microconstituyentes. La perlita no es una fase, ¿sí? Que quede claro. La perlita no es una fase, es un microconstituyente.
Y ya vimos cuál era la diferencia, ¿no? El microconstituyente se diferencia de la fase porque el microconstituyente puede tener dos fases, como de hecho lo tiene la perlita, que la fase es la cementita y la ferrita, pero solidificada de un modo diferente, que yo en el microscopio la puedo ver como esa huella dactilar, o sea, las láminas de ferrita y cementita, ¿sí? Y esta es una que a mí me gusta mucho, que es en función de cómo estaría la metalografía, ¿sí? O sea, si yo analizaría la metalografía, acá tengo líquido, acá tengo el crecimiento de grano austenítico, acá empieza a generárseme un cambio de la austenita por cambio también de solubilidad, se me empieza a formar algo de ferrita protectoide, ya lo vamos a analizar, ¿sí? Véanla, estudienla, tiene muchísima información esta diapositiva. Y acá es otra que también me gusta que veamos, que es una que habla de la zona de los aceros, que la zona de los aceros está entre 0% de carbono y 2% o 2.11 o 1.76, depende del diagrama, que es el punto de solubilidad máxima de la austenita, ¿sí? Que es también a la temperatura de la isoterma eutéctica, ¿sí? Que es donde empieza a tener una sola fase la austenita, el punto máximo de solubilidad. Ahí tenemos todo a ceros. Pasado ese punto, tenemos lo que llaman hierro colado o fundiciones, ¿sí? Va a estar aquí, en esta zona. De 2 a, realmente, en la practicidad y en la industria, decimos que las fundiciones están hasta 4.3%, que es el punto eutéctico, porque más allá, estructuralmente y con las propiedades mecánicas no nos favorecen, entonces las fundiciones industriales no tienen más de 4.3% de carbono, ¿sí? ¿A qué se le llama hierro negro? ¿A qué se le llama hierro negro? No sé. La verdad no sé a qué se le llama hierro negro. Debe ser un término de... No sé, Fer, si tú sabes a qué se le llama hierro negro. Yo no... No, estaba mirando también la pregunta. No, la verdad que desconocía. No sé. Habría que investigar un poco. Creo Sí. que... ¿sí? No, el hierro negro yo lo compraba para una fábrica y era un material, el color era mucho más oscuro que un hierro común. Es un único que sea hierro negro. Era más oscuro y soportaba más lo que es el ácido. Pero Claro, acá estoy viendo, dice que es galvanizado. O sí, sea, debe ser un hierro que tiene un tratamiento superficial para poder trabajarlo, o sea, que te da ciertas propiedades superficiales, pero en el diagrama no está. no. Es Sé que el como interior también cambiaba, pero no me acuerdo cuánto. Es como pasa con los hierros, que ya vimos en la clasificación de hierro, cuando veamos clasificación de hierro, vamos a ver que el hierro, por ejemplo, que se llaman, el acero austenítico o aceros de autotemple, bueno, van a depender un poco de otros aliantes y no los vamos a ver en este caso porque no están en el diagrama hierro-carbono. ¿Listo? Entonces tenemos acá los aceros. Los aceros se conocen y hay una clasificación muy importante de los aceros que dependen justo precisamente de ese punto eutectoide. Entonces, los aceros que están por debajo del punto eutectoide, es decir, de 0 a 0.8% de carbono,
se les conocen como hipoeutectoides, porque precisamente hipo es el prefijo de antes, ¿sí? Y los aceros que tienen de 0.8 a 2% de carbono, que están por encima del punto eutectoide, se les llaman hipereutectoides, porque precisamente el prefijo hiper significa después, ¿sí? Entonces vamos a tener los aceros hipoeutectoides, eutectoides. En la industria se conoce los aceros eutectoides como los aceros con 0.8% de carbono, aunque algunos diagramas digan 0.76, 0.77, como es más fácil el 0.8 cerrado, entonces se le conoce como aceros eutectoides, ¿sí? Y los aceros hipereutectoides vienen de 0.8 o 2.0 o 2.11 o 1.76, también depende del diagrama, ¿sí? ¿Qué es lo importante acá? ¿Y por qué me centro en esto de los aceros hipoeutectoides y hipereutectoides? Y lo vamos a ver cuando hagamos enfriamientos más tranquilamente, vamos a entender qué es lo que está pasando. Pero lo que quiero que quede claro es que los aceros hipoeutectoides tienen cierta forma de enfriar, ¿verdad? Y esa cierta forma de enfriar va a hacer que tengamos ciertos microconstituyentes a temperatura ambiente. Esos microconstituyentes y fases van a ser generalmente granos preeutectoides que llamamos, que cuando hagamos el enfriamiento vamos a entender que se formaron en esta zona de perrita, ¿sí? Granos ferríticos, y vamos a tener un porcentaje en función de en qué parte del hierro, de la composición de carbono que vamos a estar, vamos a tener más o menos un porcentaje de ¿qué? De perlita, que como fase, ¿qué va a ser? Cementita y ferrita, perdón que suene repetitiva, pero es importante que quede claro, ferrita y cementita, no de que solidificó no de cualquier forma, sino como perlita, ¿debido a qué? A el cambio eutectoide de la austenita en el punto eutectoide a 0.77 o 0.8% de carbono, ¿sí? Que va a ser, dependiendo del porcentaje de carbono, un porcentaje mayor o menor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Al tener un acero que tenga granos proeutectoides de ferrita y granos eutectoides de perlita, va a hacer que las propiedades mecánicas de ese material sean representativos precisamente de esos dos microconstituyentes que tenemos, ¿sí? Y ya vamos a entender un poco cada uno de esos microconstituyentes y ciertas propiedades mecánicas que tienen estos. En el punto eutectoide, justo a 0.77 o 0.8, dependiendo del diagrama, no importa eso, ¿qué va a pasar? Que toda mi estructura, vamos a tener todos por encima de los 727 grados, todo va a ser granos de austenita, y una vez pasada la isoterma eutectoide, ¿qué va a pasar? Se me van a volver esos granos que eran austenita acá arriba en granos de perlita. Y esos granos de perlita van a hacer que el comportamiento de mi acero tenga cierta lógica en función de esa perlita y de las propiedades mecánicas que tiene la perlita como tal, ¿sí? Y luego tenemos los hipereutectoides, que si hiciéramos el enfriamiento vamos a entender por qué tendríamos esto. Lo voy a hablar ahora, pero lo vamos a ver y a entender más claramente después. Vamos a tener que granos de perlita, que eran austenita hasta el punto de 0.77, 727 grados, que se me convirtieron en que acá, mientras yo estoy bajando acá, todo va a ser austenita, 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 ¿con qué?
¿Qué va a pasar acá? Que ya más o menos lo expolié, por así decirlo, cuando hablamos con Dionel. ¿Qué pasaba acá? Descendía la solubilidad. Descendía la solubilidad de la austenita, muy bien. De 2 Claro, ¿y qué a genera eso? 0.77, Que exacto. desprenda, que la molécula, que la austenita ya no puede almacenar los átomos de carbono y le empieza a desprender, generando el borde, ¿puede ser? De grano. Claro, los empieza a sacar Sí, como a la estructura expulsar de cristalina. su estructura, ¿no? Y se formaba algo que era muy particular, que Sandra se los dijo hoy, ¿qué era? ¿El borde? Borde de grano. El borde de grano. Muy bien, Dionel y Nicolás y Rebeca. Y ese borde de grano va a ser de Cementita. cementita. Otra vez. Muy bien. Entonces vamos a tener granos hasta 0.77. Si hiciéramos nuestra regla de la palanca, vamos a poder calcular cuánto tenemos de austenita, cuánto tenemos de cementita como borde de grano. Y esa austenita, después de los 727 grados, ¿qué va a pasar? ¿En qué se convierte? En perlita. En perlita, muy bien. ¿Que la perlita qué es? Una microestructura. Sí, ¿de qué? De ferrita. Y Hay cementita. Y cementita laminar, ¿verdad? Laminar, sí. O sea, es nuestro sándwich de queso de cementita y ferrita. Ahora que ya empezamos a tener hambre, entonces se van a acordar más. ¿Listo? Y el hecho de tener granos de perlita rodeados de borde de grano de cementita va a hacer que ciertas propiedades mecánicas, que tengamos ciertas propiedades mecánicas en esos aceros, ¿sí? Por eso es tan importante. Entonces, vamos a entender, por ejemplo, bueno, esto léanlo, véanlo. Yo voy a ir un poquito más rápido. Lo que quiero es, voy a ir acá, que es como un resumen de las propiedades mecánicas. La ferrita es un material que tiene muy poca porcentaje de carbono en su estructura intersticialmente, ¿verdad? Esto hace que se comporte prácticamente como el hierro puro. El hierro puro es un material muy dúctil y muy blando. Entonces la ferrita, al tener poco carbono dentro de su estructura cristalina intersticialmente, es un material muy parecido al hierro puro, es decir, va a tener un comportamiento, atracción no muy alto, no muy bueno, de 30 kilogramos por milímetro cuadrado, va a ser el sigma de máxima o de rotura, que llamamos también, va a tener una dureza en Rockwell no, sino en Brinner, de 150 aproximadamente, y una elongación importante de 40%, lo que muestra que es un material que va a tener una alta ductilidad, ¿sí? Luego tenemos la austenita, que la voy a nombrar porque aunque en mi diagrama hierro-carbono deja de ser estable a 727 grados, en otros aceros que tienen algunos aliantes importantes e interesantes van a hacer que la austenita sea estable a bajas temperaturas, entonces por eso puedo entender un poco el comportamiento mecánico de esta microestructura. Tiene mayor tracción que la ferrita. ¿Por qué? Porque tiene más carbono dentro de su estructura cristalina intersticialmente y el carbono es sinónimo de dureza, ¿sí? A medida que tengo más carbono, más duro va a ser mi acero. Tiene una dureza interesante de 350 Brinner, una elongación interesante. Esa elongación se va a deber a la estructura de PCC. Entonces es un material que va a tener alta ductilidad y tenacidad. ¿Recordábamos que era tenacidad? Que era mi curva, mi
integral bajo la curva, el área bajo la curva, ¿verdad? De mi ensayo de tracción, ¿sí? Y la cementita, que la cementita es el compuesto químico carburo de hierro, 3 átomos de hierro por 1 de carbono, es un material que cuando veamos cerámicos, es un cerámico prácticamente, ¿sí? Es un material muy duro, pero a la vez muy frágil, ¿sí? La cementita no se trabaja tracción precisamente porque es un cerámico y cuando yo tracciono un cerámico, cuando ya veamos cerámicos vamos a entender mejor, pero cuando yo tracciono un cerámico, tiene microfracturas internas y rompe más rápidamente y por eso siempre se ensaya a compresión, ¿sí? Y es un material muy duro, pero a la vez, al ser muy duro, va a ser un material muy, muy frágil. De hecho, por eso tiene 0% de elongación, ¿sí? Y tiene una dureza muy, muy grande de 64 Rockwell C. Y luego tenemos la microestructura perlítica. Si ven que yo les decía que la perlita va a ser muy importante en los aceros, precisamente porque la perlita, el hecho de tener la ferrita y la cementita, no como borde de grano, no como grano protectoide, no como grano primario, sino como perlita, o sea, láminas de ferrita y cementita, va a hacer que el comportamiento mecánico de esta microestructura sea muy particular y muy interesante. Es un material que cuando veamos materiales compuestos podemos llegar a decir que es un símil a material compuesto, es decir que al ser la cementita muy dura y tener láminas de esta cementita rodeadas de láminas de una ferrita que es muy dúctil, voy a tener un material compuesto donde se podría similar, decir que la cementita es como el refuerzo, o sea, es lo que le da la dureza, y la ferrita es lo que le va a dar la ductilidad y es la que va a recubrir esa cementita para que el material no sea tan frágil y va a tener un comportamiento muy interesante que va a hacer que tenga ductilidad, tenga elongación y tenga una resistencia a la tracción interesante, ¿sí? Y tenga una dureza y una elongación en función de, ya esto lo vamos a ver, que va a depender de cómo se formaron esas láminas. Es que vamos a tener lo que llamamos perlita gruesa y perlita fina. Pero acá lo que yo quiero que entendamos es que se analiza y entendemos a la perlita como una microestructura y un microconstituyente, porque lo podemos ver en el microscopio como algo diferente, como una solución que solidificó de diferente forma, como láminas, y eso hace que en propiedades mecánicas el acero se comporte diferente. Entonces, entendiendo ya esto, si volvemos a nuestro análisis de hipoeutectoides, eutectoides y hipereutectoides, vamos a entender que el hecho de comprender cómo solidifica el hipo, el hiper o el eutectoide está relacionado directamente con las propiedades mecánicas precisamente de esos aceros, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando yo tengo un material hipoeutectoide que a temperatura ambiente va a tener granos de ferrita y granos de perlita, ¿cómo creen ustedes que se va a comportar ese material? En función de que tengo ferrita y perlita, ¿sí, Nicolás? ¿Alguno que se lance? Yo me lanzo. Bueno. Profe, lo que le decía, si podía repetir la pregunta, justo se me fue el audio del micro. ¿Cuál
¿cuál creen ustedes que podrían ser las propiedades mecánicas de un acero hipoeutectoide, sabiendo que tenemos a temperatura ambiente vamos a tener granos de ferrita con algunos granos de perlita? Entonces Rebeca dijo que se lanzaba. ¿Qué crees vos? Eh, eh, y que va a ser duro. No, Ay, dúctil puso uno. Para mí es dúctil porque está cerca de la ferrita. Claro, De la ¿qué le aporta la ferrita? Que dijo ductilidad. Sandra recién. Ductilidad, ¿verdad? Al tenerlo, al estar tener más ferrita, por así decirlo, que cualquier otra microconstituyente, pues va a ser un material dúctil, ¿sí? A medida que voy a estar más cerca del cero, o sea, más ferrita voy a tener, va a ser más dúctil, ¿verdad? A Tengo más medida hierro. que, Ahí tengo más hierro. claro, cada vez voy a tener más hierro y menos carbono. A medida que va aumentando un poquito el porcentaje de carbono, cuando hagamos nuestros ejercicios de enfriamientos y hagamos nuestra regla de la palanca, vamos a darnos cuenta que a medida que vamos a estar más cerca del punto eutectoide, que vamos a tener más, pues perlita. Entonces esa perlita le va a empezar a dar cada vez un poquito más de dureza a mi acero, ¿sí? Pero generalmente va a ser un acero dúctil, precisamente porque es casi hierro puro, ¿sí? Ferrita. ¿Qué va a pasar en el punto eutectoide cuando tengamos todo granos de perlita? Va a tener alta ductilidad y alta dureza. Va a ser uno de los aceros más interesantes y por eso es uno de los aceros más estudiados en la industria y más utilizados. De hecho, venden el acero eutectoide y se utiliza muchísimo porque precisamente si logro tener granos de perlita, voy a lograr tener ciertas propiedades mecánicas muy interesantes, ¿sí? Va a ser un material dúctil, pero a la vez duro, ¿sí? No tan dúctil y va a empezar a tener un poquito más de resistencia mecánica que los hipoeutectoides, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con los aceros hipereutectoides? Que es donde tengo granos de perlita y esos granos de perlita van a tener un borde de grano de ¿qué? ¿Qué habíamos dicho que teníamos? ¿Borde de grano de qué? De cementita. De cementita. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con esos aceros hipereutectoides? Va a ser más quedadizo, va a ser... Mucha dureza y más frágil también. Sí. Van a ser duros, pero a la vez que hay frágiles, ¿no? Entonces los aceros hipereutectoides van a al seguir el diagrama hierro-carbono, ya vamos a ver que por eso los aceros hipereutectoides generalmente no siempre se les hace trabajos térmicos para no tener ese borde de grano de cementita, porque en metalografía o los metalúrgicos dicen por ahí que el borde de grano de cementita es una mala palabra. A ningún metalúrgico le gusta tener borde de grano de cementita, porque el borde de grano de cementita es directamente dureza, pero también es fragilidad. Entonces voy a tener un material frágil, porque por más que los granos de perlita por dentro sean muy dúctiles, muy duros, el tener ese borde de grano de cementita va a hacer que el material en general vaya a ser muy duro, pero a la vez muy frágil. ¿Sí? ¿Listo? O sea, es duro, pero se puede romper. Claro, se rompe muy fácilmente porque es muy frágil. Por eso, cuando veamos tratamientos térmicos, vamos a ver que los aceros hipereutectoides generalmente siempre se les hacen tratamientos térmicos para no seguir precisamente este diagrama hierro-carbono y tener
borde de grano de cementita, ¿sí? Sí. Pero bueno, lo importante es precisamente entender eso. Entonces, aquí ahora ya vamos a entender mejor, gracias a lo que acabamos de analizar, este diagrama que teníamos acá, donde me decían que en el punto eutectoide vamos a tener todo perlita, acá en esta zona vamos a tener perlita y ferrita, y acá en esta zona vamos a tener perlita y cementita, ¿sí? Es lo más importante en los aceros, hasta 2% es aceros. De aquí para allá no lo vamos a analizar ahora porque son fundiciones y porque realmente industrialmente tampoco vale mucho la pena. Cuando vean, igual ustedes tienen varios enfriamientos que se hicieron en el semestre pasado para que los vean, los videos, y puedan entenderlos. Cuando hagan el TP del diagrama hierro-carbono, vamos a hacer un par de ejercicios pasando ese punto de solubilidad máxima. O sea, sí vamos a hacer un enfriamiento en esta zona y vamos a hacer un enfriamiento en esta zona, pero es algo más para nosotros en términos de educativo y no de industrialmente. No vamos a ver que los materiales tengan ese diagrama. O sea, sigan esa lógica. Aquí les muestro el diagrama hierro-carbono, ciertas metalografías de las diferentes soluciones sólidas o fases que tendríamos, que son la ferrita, así se ve la ferrita, los granos de ferrita en el microscopio. Los granos de ferrita son más chiquitos. ¿Por qué creen ustedes que los granos de ferrita son chiquitos? Si ahora analizamos un poquito el diagrama, ¿qué creen que pasó? Porque los granos de ferrita no se generan a partir de una solidificación. Nosotros se acuerdan que vimos el proceso de solidificación donde teníamos que la nucleación, el crecimiento de grano, de cristales o dendritas, y luego el grano ya, y finalmente el borde de grano, ¿no? La ferrita, si entendemos el diagrama, no parte jamás de un líquido, sino que se va generando por el cambio de solubilidad de la austenita o por la reacción eutectoide de la austenita, ¿sí? Entonces los granos proeutectoides, que serían los que se generan en este triangulito, cuando hagamos enfriamientos vamos a entender mejor, se les llaman granos proeutectoides. ¿Por qué? Porque se forman por encima de la isoterma eutectoide. Como acá, cuando se acuerdan que hacíamos el análisis, hablábamos de grano primario o grano proeutectico, ¿sí? Pues acá, a la ferrita que se va formando en este triangulito, cuando hagamos el análisis, por ejemplo, de 0.3 o 0.5, vamos a tener que analizar este triangulito y vamos a ver que se generan los granos de ferrita proeutectoide. Esos granos de ferrita proeutectoide son granos chiquitos porque precisamente se formaron de el cambio de solubilidad de la austenita, ¿sí? De carbono en la austenita. Entonces, por eso son granos más chiquitos. Los granos de austenita son granos más grandes porque provienen de el proceso de nucleación, solidificación, ¿sí? Entonces son granos más grandes. Y la cementita, al ser una reacción química, generalmente son como láminas o como dendritas, deditos o de cementita, ¿sí? Y luego tenemos, sí, Diomedes. Perdón. Sí, ¿Qué no, son pues. los huecos oscuros en la austenita? Acá, estos Sí. son como bordes de grano. Ah, está bien. Que los bordes de grano, al cambiar el grano, en el microscopio reflejan de otro modo y por eso se ve como opaco. Bueno. ¿Sí? Pero no se relaciona entonces a todos los bordes de grano, solamente a unos pocos nomás. Claro, porque depende del crecimiento de grano,
a veces tienen cambios en cómo No, no. refleja y todo esto en el microscopio. ¿Sí? Fue Gracias. muy buena la pregunta. Entonces, y luego tenemos las microestructuras que también en el microscopio se van a ver diferentes, ¿no? De hecho, aquí se ven la microestructura perlítica que vemos líneas blancas y negras. No es que la cementita se vea negra y la ferrita se vea blanca, sino que todo esto negro es precisamente el borde de grano, ¿sí? Entonces, el borde de las láminas se ve negro en el microscopio. Cuando veamos bueno, no sé si vemos eso en el TP de metalografía. Cuando uno ve metalografía, el TP de metalografía, analiza un poco cómo el microscopio es que está, o sea, cómo se ven precisamente las metalografías en el microscopio, y entendemos que lo que, por ejemplo, pasa es que, bueno, es una reacción con un compuesto que se le llama nital, que es un ácido, es ácido nítrico en alcohol, que al hacer contacto con el acero, lo que hace es poner en evidencia los bordes de grano de forma más importante y poder ver esto, ¿sí? Y la ledeburita, que es la que vimos que era la reacción el sólido eutéctico, y la perlita que sería el sólido eutectoide, ¿listo? Esos serían como las fases del acero y las microestructuras, que no es lo mismo, ya vimos cuál es la diferencia, ¿no? Y acá vemos la típica metalografía entonces de un acero eutectoide, que son los granos de perlita toda. El acero hipoeutectoide, que es los granos de perlita, algunos granos de perlita que se pueden ver acá. Este, por ejemplo, es un grano de perlita grande, y granos pequeños de ferrita rodeando esos granos de perlita, que es lo que hace que tenga alta ductilidad. A medida que más perlita tenga, o sea, más porcentaje de carbono tengo, más perlita voy a tener, más duro y menos dúctil va a ser mi acero. Y los aceros hipereutectoides, que tengo los granos de perlita rodeados de lo que llamamos borde de grano de cementita, que en este caso sí se ve negro, ¿sí? Porque debe estar atacado con mitad. Entonces, los granos de cementita se ven o sea, el borde de grano de cementita se ve completamente negro, y la perlita se ve como huellas dactilares de lámina, ¿sí? ¿Listo? Y luego se podría hacer no sé si hacíamos un enfriamiento. Si hacemos un enfriamiento, o si dejamos y hacemos los enfriamientos el viernes, porque ya son las 7:50, ya mejor hagamos los enfriamientos el viernes, ya con Fer, ¿listo? Igual, si quieren ir adelantando, en los videos de diagrama hierro-carbono hay un montón de ejercicios de enfriamientos para que vayan viendo para la próxima clase. ¿Listo? Sí, yo voy a ver si mañana logro bajar algunos para subirlos al box de la US, porque bueno, todavía los de diagrama hierro-carbono no los bajé y los subí, listo. Pero bueno, voy a intentar mañana si puedo empezar a bajar algunos. Bueno, gracias, sí, porque yo sin internet se me complica muchísimo. Pero bueno, chicos, los que tengan acceso
OneDrive. ¿Pueden mandar el link del Unsbox? Porque no sé cuál es. O decirme por lo menos dónde lo puedo buscar. Fer está subiendo todos los links en el Moodle. Ah, en el Moodle. ¿Cierto, Fer? Están todos, ¿verdad? Sí, hasta ahora los de las clases, bueno, que di yo, y estoy subiendo los de las clases que vos ya les mandaste el link a ellos. Hasta clasificación de acero subí todos los que había. Están en el Moodle los URL de los links. Bueno, Okay, ahí perfecto. estoy revisando a ver si lo encuentro. Hay una sección que se llama videos, clases grabadas. Hay una sección, a ver. Videos que Claro, Nico, tocas el link del video y te lleva directamente al box de la ONS. Ah, ok. A ver. ¿Listo? Ah, mirá, sí, es verdad. Es la primera que lo uso. Bueno, Qué mal, eso era para que ustedes estudien para el parcial. ¿Cómo puede ser? Justamente le decía eso a Sandra. Sandra, ¿no? Sí. Sí. Que no lo había podido ver esos videos y estudié con los videos del otro semestre, ¿no? Esto no los encontraba. Claro, yo, Fer, Igual mucho no revisé el Moodle. Claro, ahí están todos. Y además no les consumen datos porque el box de la ONS no les consume datos, que lo habían pedido mucho algunos de ustedes. Sí, Entonces, está por bueno. eso Fer se hizo todo el trabajo. Gracias, Fer. Bueno, entonces vamos a hacer los enfriamientos con Fer el viernes, van a hacer algunos, y si les quedan dudas o algo podemos verlo el miércoles conmigo. Yo el viernes no voy a poder conectarme, pero bueno, con Fer van a hacer algunos ejercicios. Ya igual con todo lo que hicimos del análisis del diagrama hierro-carbono hoy y con los videos, que estos no están acá, algunos no están acá, pero bueno, de pronto pues los alcanza a subir algunos mañana, si no, están en el link del OneDrive, ¿sí? Que les compartí yo al puro principio y que también está en el Moodle, en avisos está el link. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Sí. Sí, profe. ¿El viernes tendremos clases a las 19 o a las 18? A las 19 empieza, ¿verdad? El viernes. Sí. Listo, buenísimo. Sí. Bueno, listo, chicos. Entonces, espero que haya quedado. Sé que es mucho tema, sé que es mucho por procesar, sé que no es tan obvio todo lo que vimos hoy, por eso lean, estudien, vean los otros videos que capaz que lo expliqué diferente, entonces lo que no entendieron de un modo de pronto lo entienden del otro. Y lean el Callister, está muy bueno, el Hafner para el diagrama hierro-carbono es muy meticuloso, explica muy a detalle todo. ¿Listo? Entonces, ahí tienen ustedes todo lo que pueden ir leyendo y estudiando. Bueno. Sí, profe. ¿Le puedo hacer una consulta, profe? Bueno, profe, muchas gracias. A mí no me quedó claro, por ahí no lo noté y no lo encontré, el tema de los TP. ¿Cómo hay que hacer con eso? El TP es el TP del... Primero, bueno, sí, igual debe estar como desactualizado el cronograma, pero con Fer definieron el TP, los trabajos prácticos de ciencias, está ahí, TP de enfriamiento, diagrama de fases. Hola, Federico. Sí, yo el viernes pasado, que si no me equivoco di yo la clase, les dije que bueno, que entre hoy y el viernes les pedía que entreguen el TP1, el TP está en el Moodle y tienen incluso la clase que yo di, que es una PPT, que tienen algunos enfriamientos explicados,
Y también les dije que, bueno, que lo pueden hacer en grupo, lo que sí tienen que subirlo al link de contacto que les mandó Sandra. O sea, entre hoy y el viernes habíamos quedado con los chicos que se entregaban. Perfecto, muchas gracias. Sí, ahí dice TP número 1, diagramas de fase en trabajos prácticos, ciencias de los materiales. Es, creo que el último, que es uno de los últimos visibles, TP número 1. Y también está, como dice Fer, gráficos de diagramas de fases y enfriamientos en diagramas de fase, PPT, como una guía para tenerlo. Y bueno, hay que entregarlo, sí, en grupo o de máximo 4, habíamos dicho, ¿no, Fer? Sí. Para el viernes, o sea, más tardar el viernes, ¿no? Sí, habíamos quedado así. Perfecto. O sea, tienen el viernes inclusive para entregarlo, eso quiero decir. Chicos, pónganse, o sea, tienen que, sí o sí, recuerden que los TP son obligatorios para la regularización de la materia, ¿sí? Tienen sí o sí que entregarlos, Fer los corrige, los revisa, y si tienen que hacerles algunas correcciones o repetir algunas partes del TP, Fer les avisa. O sea, en el mismo TP se los avisa para que lo corrijan y lo suban corregido. Porque sí o sí, para la regularización tienen que tener los TPs hechos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Sí, perfecto. Sí, profe. Bueno. Sí, muchas gracias. Chao. Bueno, entonces nos vemos el viernes. Voy a ver si puedo yo, pero bueno, ya igual con Fer van a quedar de hacer ejercicio. Bueno. Bueno, chicos, nos vemos entonces. Listo, hasta el viernes. Hasta el viernes. Chao, chao. Chao, hasta el viernes.